Es dedicado también a las causas sociales y a todo el trabajo que se va realizando desde diversas organizaciones. Y acá, para que Manuel me acompañe, saludemos a nuestro próximo entrevistado, quien es el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre de la Fundación Tierra de Esperanza, Claudio Guerrero. Un gusto, Claudio, que nos pueda acompañar durante esta mañana. Buenos días, Constanza. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por darse el tiempo de contarnos también de este trabajo y particularmente lo que ha estado ocurriendo durante este verano acá en nuestra zona, los incendios forestales, pero en general, para ponernos un poquito en contexto, la experiencia que han tenido ustedes, por ejemplo, del 2010 con el terremoto, pero también los años posteriores con desastres como también incendios que han afectado acá en nuestra zona. Constanza, mira, me gustaría contarte un poco de Tierra Esperanza. Nosotros nacemos aquí en la Fundación, en Concepción, en el año 97. Justamente en abril estamos cumpliendo ahora 26 años. Así que también quisiera mandar un saludo, ¿cierto?, a casi los 900 trabajadores y trabajadoras que conforman nuestra fundación. Así que un saludo también para ellos. Mandamos un saludo al trabajo importantísimo, obviamente, que han desarrollado en todos estos años. Estamos en 10 regiones del país. Llegamos a 5.000 niños y niñas adolescentes. Y tenemos 4 líneas de trabajo. Una que está relacionada con la protección de derechos. Otra que tiene que ver con la recepción educativa, un trabajo también vinculado al tratamiento de rehabilitación de consumo problemático de drogas, y una línea también que está vinculada a la reinserción social con adolescentes que están en situaciones de conflicto con la ley. Eso contarte en relación a lo que somos macro. como Tierra de Esperanza. Y bueno, efectivamente, como tú dices, pues desde el año 2010, que finalmente nos movió el piso a gran parte del país, nosotros empezamos a realizar un trabajo que tiene que ver con como la capacidad de la Fundación de tener una respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia y desastre. Porque consideramos justamente que son los niños y niñas y los adolescentes muchas veces los más afectados. Sí. Y en esa línea, como tú dices, tuvimos experiencias en el 2012, 2014, también tuvimos a propósito de los incendios forestales, aquí cuando se quemó parte del Cerro Cayumán, Quinquillón. Luego en el 2017, también cuando estuvimos casi a punto de que se quemara toda la región del Biobío y gran parte del país. Y ahora también nos tocó movilizarnos, ¿cierto?, y tener alguna respuesta a propósito de los incendios forestales que ocurrieron hace muy poco, hace 2 meses casi, muy poco, donde estuvimos muy afectados. Sí, tú señalabas de estas líneas de trabajo y cómo ha sido también en estos 26 años, aprovechando el mes de aniversario, al igual que nosotros acá en TVU, ese análisis de cómo va evolucionando también los niños, niñas, adolescentes, las necesidades que se van requiriendo, pensando también en ahora el acceso a las tecnologías, a la conectividad, lo que ha significado también esa adaptación para ustedes mismos de poder llegar a ellos de una mejor manera. Bueno, mira, en general todo nuestro trabajo está centrado, ¿cierto?, en las necesidades de los niños y niñas adolescentes. Y en pandemia, obviamente, que tuvimos que vivir una experiencia muy complicada, porque para poder seguir dando las atenciones a estos 5.000 niños y niñas adolescentes que están en estas 10 regiones, tuvimos que, obviamente, desarrollar todas las acciones vía remota. Pero así fue un aprendizaje que de todas maneras se complementa con finalmente el acceso que tienen hoy día los niños y adolescentes a la tecnología. No obstante, a veces no siempre es tan fácil, ¿ya? No todo el mundo tiene, digamos, el acceso, pero ahí nuestros equipos de alguna manera lograron sortear y de alguna manera se convierte como en un gran aprendizaje. Gran parte de ese aprendizaje es lo que te quería comentar nosotros a propósito de los incendios forestales. Y nosotros hemos ido construyendo en estos últimos años un modelo de trabajo que está basado en normas internacionales para la protección de los niños y niñas en estos contextos, ¿ya? Por lo tanto, la forma en que nosotros desarrollamos nuestro trabajo está centrando, ¿cierto?, en la respuesta a los niños y niñas y adolescentes en relación a sus necesidades, que probablemente son parecidas o diferentes. A veces muy diferentes, mientras los adultos están preocupados de la reconstrucción, de la recuperación, ¿cierto?, de sus viviendas, los niños necesitan, por ejemplo, volver al colegio. Y eso fue algo que se garantizó esta vez, que es muy importante. Los niños volvieron a clases, ¿cierto?, cuando estaba planificado, y eso es muy importante porque en el espacio del aula, del colegio, hay socialización, se pueden disponer de otros recursos y de alguna manera se puede generar, digamos, un abordaje, sobre todo desde el punto de vista de la recuperación socioemocional. Sí, porque claro, muchos piensan el retorno a las clases, y bueno, fue comentado cuando se dio este anuncio, no van a estar preocupados de las clases. Bueno,
llegar a las aulas no significa solamente el contenido, significa el apoyo con los amigos, los profesores, desenvolverse con sus amistades, lo que muchas veces pasa a segundo plano, y me imagino ahí también dentro del trabajo que ustedes realizan, el tema emocional es fundamental, esa contención que muchas veces, sobre todo en esa edad donde, bueno, todos estuvimos ahí medios perdidos o entiendo que el mundo está en contra de uno, es parte del proceso de esa edad nomás. Bueno, todo lo contrario, nadie se pierde en eso. Lo importante es que hayan personas, ¿cierto?, que te puedan guiar y atenciones como focalizadas en las necesidades de los niños y especialmente de los adolescentes. El tema de salud mental viene mucho antes en Chile, ¿cierto? Se habla de que esto sería, digamos, una segunda pandemia, digamos, a propósito del estallido social, luego la pandemia, luego el reencuentro, digamos, de los niños o de los adolescentes en los espacios de clase. Y hoy día, obviamente, a propósito del incendio forestal, la Fundación tiene un foco centrado en la atención, ¿cierto?, en la recuperación socioemocional. Y ahí quería contarte que efectivamente, a propósito de que ya han pasado casi 2 meses y la primera respuesta está concentrada obviamente en primero apagar el incendio, claro. Luego ver cómo se van de alguna manera recuperando los recursos materiales y de alguna manera las comunidades van volviendo a reconstruir sus viviendas, por ejemplo. Hay un tema que tiene que ver con la recuperación socioemocional que viene después, que es como una segunda respuesta. Y en ese sentido nosotros estamos planificando hoy día, trabajando con las universidades, con la Seremi de Educación y con otras instituciones también para abordar esta segunda respuesta que tiene que ver con la recuperación socioemocional y que viene probablemente después de los próximos meses. O sea, esto es a largo plazo, ¿ya? Y ahí está centrado justamente el trabajo que nosotros hacemos en relación al tema de la respuesta y la recuperación socioemocional, no solo de los niños, sino que de la comunidad, de las familias y la comunidad en general. Sí, es algo súper relevante porque, claro, las primeras ayudas llegan pensando en lo material y toda esa contención llega al inicio. Pero van pasando los meses y las personas siguen, y bueno, y nosotros hemos estado informando también todo este proceso de reconstrucción y qué va pasando con las semanas, los meses posteriores, y ahí es donde las fundaciones y las diversas organizaciones cumplen un rol fundamental con ese trabajo colaborativo que tú indicabas, Claudio, además, con diversas entidades, lo que ocurre con el mundo público, con el mundo privado, cómo se va gestando y en particular lo que está ocurriendo en Tomé, tengo entendido ahí en la Escuela San Antonio. Sí, correcto. De hecho, estamos en alianza con la Universidad de Concepción, con Psicología de la Universidad de Concepción. Mira, en la Escuela San Antonio se quemó, esto está entre Tomé y Rafael, ya. ¿sí? De hecho, por Itata se puede llegar más cerca, está antes del peaje Agua Amarilla. Efectivamente, una comunidad educativa, ¿cierto?, que perdió su escuela y están haciendo clases hace poquito y volvieron a clases en la parroquia. Entonces ahí estamos yendo a trabajar, ¿cierto?, en el proceso de recuperación socioemocional, de cómo finalmente los niños se adaptan a esta nueva condición, de alguna manera como la comunidad también, las familias de estos niños, los padres y apoderados de alguna manera también se van preparando para acompañarlos. Esto es un proceso largo, por lo menos 6 meses que hay que acompañar a estas comunidades y no solamente también con las familias, sino también con toda la comunidad, porque el tejido social obviamente se fue alterado y hay una riqueza enorme, ¿cierto?, en los territorios rurales. De hecho, la identidad de nuestro país está basada un poco desde ahí, pero finalmente ahí hay mucha fortaleza y mucha resiliencia. Por lo tanto, el proceso de recuperación también va a fortalecer la resiliencia de toda la comunidad. También vamos a Santa Juana, ¿cierto? Estamos también organizando un trabajo con la Universidad de Concepción, específicamente al Liceo Nueva Zelanda en Santa Juana, ¿ya? Son casi 600 alumnos, adolescentes, ¿cierto?, que necesitan mucho apoyo, mucho acompañamiento, y ahí probablemente vamos a estar también varios meses acompañando a esa comunidad. Sí, algo que es recurrente en las conversaciones con las diversas organizaciones, fundaciones. Obviamente lo ideal sería tener más manos posibles, poder abarcar todo eso. ¿Cómo es ese desafío también para ustedes, de acuerdo a lo programado? Porque para todas y todos fue un cambio, evidentemente nadie se esperaba que ocurriera lo que pasó en febrero pasado en las diversas localidades acá en la región del Biobío y bueno, Ñuble y la Araucanía. Pero ¿cómo viene a cambiar también ese programa, un poco lo que se tenía planeado para este 2023 y cómo van esos lineamientos también y viendo ya lo que se viene pensando en el segundo semestre, me imagino, y analizando ya todo dentro de lo que pasa en la zona? Mira, como te decía, nosotros tenemos un modelo de trabajo que está basado en normas de ayuda humanitaria, ¿ya? Que están en un manual que se llama Esfera, una guía que se puede googlear, la pueden buscar, Esfera.
y también normas para la protección de la niñez y adolescencia en estos contextos de emergencia. Y una de las estrategias es trabajar de manera colaborativa. La colaboración es un imperativo, digamos, siempre ha sido, sobre todo ahora. Por lo tanto, la colaboración entre universidades, los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, la Fundación Tierra Esperanza, de alguna manera promueve este trabajo colaborativo. Y en ese sentido, la comunidad también. O sea, porque finalmente hay que generar de alguna manera procesos de aprendizaje, de fortalecimiento de las fortalezas, ¿cierto? A partir también de lo que ellos nos van diciendo. O sea, nosotros vamos con mucho respeto, con mucho cariño, y ahí quiero mandar un abrazo, ¿cierto? Muy cariñoso a las comunidades que fueron afectadas, a Tomé, en este caso Santa Juana, donde nosotros vamos a estar acompañándolos, porque hay que tener mucho respeto, ¿cierto? Yo creo que uno puede hacer un ejercicio de empatía, pero nunca es suficiente para entender efectivamente el dolor y todo lo que finalmente perdieron y necesitan reconstruir y recuperar. Y en ese sentido el trabajo colaborativo es fundamental. Los voluntarios son importantes en esto, voluntarios preparados, por ejemplo, en primer auxilio psicológico, que es una herramienta fundamental para llegar a las comunidades que fueron afectadas. Y obviamente la ayuda siempre va a ser necesaria. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo de cómo recuperar los espacios de juego que se perdieron. Tenemos una imagen ahí, por ejemplo, del patio, del columpio, que está todo quemado, por ejemplo, ahí en la Escuela San Antonio. Y creo que sería muy importante, no solamente para esos niños, que nos pudieran ayudar, por ejemplo, a recuperar esos espacios de juego. Ahí se pueden contactar en nuestro Instagram, que es Fete de Esperanza, para que puedan a lo mejor conectarse con nosotros y desde ahí, digamos, ver la manera en que podemos generar ayuda. Yo creo que hay que poner el corazón, ¿cierto?, en esto y acercarse a las comunidades con mucho cariño. Sí, es súper relevante y bueno, y dentro de lo que significa también desastres como los mega incendios que se dieron acá en la zona, porque pensamos muchas veces en lo material que se pierde y obviamente es fundamental, personas que perdieron su fuente de trabajo, que se ven afectados directamente niños, niñas y adolescentes, pero se pierden los recuerdos. Pienso, no sé, donde tú señalabas lo del columpio, la zona de juego, seguramente más de algún niño rayó su nombre y esas cosas se pierden y son cosas cotidianas que a veces pasan desapercibidas, pero es fundamental y sobre todo en esas etapas de crecimiento. Ya que lo señalaba y también ese cuidado de llegar a las comunidades, cómo es ese recibimiento y cómo es ese trabajo también dentro de lo interno, de sabemos que hay personas que a lo mejor son un poco más reacias a querer acceder a poder participar de estas cosas. ¿Cómo ha sido también ese proceso y ese trabajo también en la comunidad en sí, en los sectores, con la misma familia de los niños, niñas y adolescentes? Mira, quizás una de las cosas que uno se encuentra con los territorios rurales, digamos, es que toda ayuda es muy bien recibida. La gente es muy cariñosa en el campo, ¿sí? O sea, siempre cuando uno va a un lugar, ¿cierto?, sobre todo en el campo, siempre dice, lo pasé muy bien, comí cosas ricas, me recibieron con mucho cariño y efectivamente la calidez. Eso existe. Eso existe mucho y quizás que se ha perdido en la ciudad eso, ¿ya? Por lo tanto, la gente recibe con mucho cariño. Y los recursos son muy escasos. O sea, que llegue un psicólogo, por ejemplo, a esos territorios es muy complicado, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que siempre hay una muy buena recepción, pero hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho cariño, escuchar mucho. O sea, aquí hay que hablar menos y escuchar mucho, ¿ya? Porque creo que por ahí a lo mejor podemos hacer una buena ayuda que sea lo más pertinente, oportuna y eficaz. En ese sentido, nosotros colocamos mucho esa capacidad de escucha para poder responder, pero la recepción siempre es muy positiva. Falta siempre mucha ayuda, sobre todo en estos meses que se vienen, ¿ya? Ahí hay que estar acompañando y generando, digamos, de alguna manera un apoyo. Bueno, y por eso la invitación también es para que puedan contactarlo a través de Instagram, como señalamos, Fete de Esperanza, también a través del sitio web respecto a todo el trabajo que se está realizando particularmente acá en nuestra zona. Agradecerte que nos hayas podido acompañar y desear los éxitos en todo este trabajo tan importante para aquellas familias que no lo han vivido de la mejor manera durante estos meses. Muchas gracias, Constanza.